Buenas tardes, amigos de la Filmoteca Villaverde, en esta entrega, una nueva entrega de una película muy especial. Vamos a ver La casa junto al mar, la penúltima entrega del grandísimo Robert Guédiguian. Un cineasta que tiene muchas peculiaridades, porque podríamos decir que es el director de la elegancia, de la clase obrera, de los inmigrantes, de los desheredados, del pueblo. Un cineasta nacido en Marsella, cuya filmografía refleja lo que yo diría la autoficción. Sus actores, que son sus amigos, casi siempre los mismos, a los que podríamos denominar la compañía Guédiguian, han evolucionado en una cinematografía que, aunque temáticamente es recurrente, sí ha evolucionado en el perfil de sus personajes. Nosotros hoy, después de la emisión de la película, vamos a hablar de las influencias y sobre todo de los puntos de encuentro con un montón de películas que tratan sobre una saga familiar, el pasado, el presente y el futuro, confrontados en excelentes películas que nos han hablado de familias que se reúnen en torno al inminente fallecimiento del fundador de esa saga para compartir sus ilusiones, sus desilusiones y un destino siempre incierto. Sobre todo el contraste del cambio de costumbres, del cambio de visiones. Ariana Ascaride, la mujer del propio Robert Guédiguian, vuelve a protagonizar una obra maestra acompañada de sus dos amigos, Jean-Pierre Dagoucin y Gerard Melan. Todos ellos aparecen además en una retrospectiva dentro de la propia película, en un ejercicio de cine dentro del cine, en una retrospectiva, una pequeña sección donde lo que nos dice Robert Guédiguian es que la vida retorna una y otra vez. También explicaremos por qué él introduce este fragmento tan interesante. Guédiguian con esta película rubrica la herencia que lega a sus tres hijos, un hombre utopista, un soñador que en las costas más alejadas de Marsella, muy cerca a Cerdeña, decide instaurar una comunidad ideal, un socialismo utópico que terminará convirtiéndose en el sueño de esa burguesía francesa. Un ambiente paradisíaco de ilusiones compartidas donde todo es aparentemente perfecto. Este hombre tiene un momento trágico, recibe un shock y se queda totalmente desarticulado. Este hombre, que tiene un ictus, se queda paralizado y sus hijos acuden a darle el que parece ser su último adiós. Pero él no acaba de morir, desconectado de la vida real, pero bueno, todavía vivo, entre comillas, el patriarca de la casa junto al mar observa, como se puede observar, estando prácticamente en coma, cómo sus tres hijos han evolucionado. Una película riquísima en matices, con una excepcional fotografía de Pierre Milon, uno de los fotógrafos habituales de las últimas películas de Robert Guédiguian, nos invitan a hacer un paseo para analizar las relaciones con nuestros padres y nuestros hijos, con los errores del pasado y las esperanzas del futuro, con las tradiciones que merece la pena conservar y los cambios que hay que hacer para no quedarse atrás para siempre. En fin, somos muy afortunados de poder compartir este rato y enseguida, después de esos 103 minutos que dura la película, nos vamos a ver aquí en Filmoteca Villaverde. No os lo perdáis. Os lo había prometido. Hola de nuevo. Un cineasta que recupera esa memoria del pasado de una familia compleja donde hay de todo. Hay tragedia, hay lucha intergeneracional, hay una herencia pendiente y hay una lealtad de algunos de los hijos hacia el mensaje del padre y un sentimiento centrífugo de otra parte de la familia. Pero en cualquier caso, hay una revisión, porque La casa junto al mar es una película epígono de una serie de cineastas que han estudiado muchísimo los efectos benéficos o no de las organizaciones familiares sobre los individuos. La familia es quizá efectivamente el último refugio que tiene el hombre, pero no todas las familias funcionan igual.
Para que veamos ese panorama de las familias precedentes, sí me gustaría que revisáramos, por ejemplo, La primavera tardía de 1949 de Yasuhiro Ozu, que es una de las primeras películas sobre familias. Muy bien filmada, muy relacionada con la película que acabamos de ver, porque efectivamente el salto generacional que luego Yasuhiro Ozu también hará en Cuentos de Tokio, un poquito más tarde, en 1953, aparece reflejado más o menos a mediados del siglo XX y en Japón. De ahí que el tema de la familia sea totalmente transnacional, no entienda de fronteras, no entienda de barreras y el tratamiento sea muy asimilable a como lo hicieron los grandes maestros del cine nipón y a como lo hace un francés como Robert Guédiguian. Cine francés también, junto a esta película, buscando los orígenes vacacionales de qué ocurre en un lugar apartado, idílico, si bien es cierto que haciendo un tratamiento, vamos a decir, más irónico, más intrascendente y más divertido. Me recordó mucho La casa junto al mar a las vacaciones de Messier y Loeb del año 1953 de Jacques Tati, porque el balneario de la costa atlántica, donde vive mucha gente pasando sus vacaciones, aisladas del resto del mundo, tiene mucho que ver con esta pequeña utopía que han montado el paterfamilias de estos individuos. La proximidad del mar, la luz del Mediterráneo. En el caso de las vacaciones de Messier y Lot es la costa atlántica, pero la mirada de Jacques Tati sin duda es francesa, es algo que tiene mucho que ver con el tiempo detenido, y en eso vamos a entrar también, de la casa junto al mar. Un momento en el que el tráfago diario, las prisas, aparece retenido y detenido haciendo una fotografía de saga familiar que es verdaderamente excepcional. Si nos movemos por latitudes más españolas, ¿a qué les recuerda esa madre o ese padre que en su último tramo de vida reúne a sus hijos para decirles su último adiós? Mamá cumple 100 años, de 1979, de Carlos Saura. Una película en la que la variedad de los hijos, la memoria de las distintas vidas que han vivido cada uno de los vástagos de esa mater, que es Rafael Aparicio, tiene mucho de La casa junto al mar de Guédiguian. Familiares convocados en torno al último adiós del fundador o la fundadora de la saga. Qué importantes son estas películas. Hubo un cineasta de mis favoritos que se especializó, y además hay una película que tiene mucho que ver con La casa junto al mar, Gritos y susurros, de Ingmar Bergman, donde precisamente las hermanas van a visitar a una de las hermanas que está muy próxima a la muerte, y con ella hacen repaso, rendición de cuentas, reproches, humillados y ofendidos en el contexto bermaniano, con un reparto como siempre excepcional, situación que Bergman, en cuanto a las sagas familiares, va a repetir en Sonata de Otoño en 1978. Si bien se centra más en las relaciones matrimoniales, el anterior más en las sagas familiares, en las familias con relaciones y vínculos de sangre. Es un díptico que invito a los amigos de Cinemateca Villaverde, de la Filmoteca Villaverde, para que revisen y comparen, que ya saben que a mí me encanta comparar el cine de unas latitudes con otras. También de Bergman, sobre todo en la figura del patriarca, conviene recordar Fanny y Alexander, del año 1982, sobre todo en el segundo matrimonio de la madre con ese líder conservador, con ese hombre tan religioso que sustituye al padre y que también habla de la educación de los hijos. También en La casa junto al mar hay una educación de los hijos que se transmite, que se replica y que tiene muchísimo peso en las decisiones que van a ir tomando, porque siempre la figura del padre es una sombra que planea sobre todos ellos. Es una sombra influyente, es una sombra determinante que incluso puede llegar a bloquear, como sucede en el caso de la protagonista, de Ariana Ascaride,
que hace un ajuste de cuentas con su padre, porque durante 20 años, culpándole de la muerte de su pequeña, ha decidido no volver a verlo nunca más. En la casa junto al mar, la protagonista de Ariane Ascaride vuelve a ver a su padre después de esas 2 décadas sin hablarse con él. Guédiguian nos descubrirá en un maravilloso y elegante flashback que el papá de Ariane Ascaride, Jean-Pierre Dagoucin y Gerard Meylan no tuvo la mayor culpa en la muerte de la pequeña. La sombra de la defunción de un inocente, ese fantasma del pasado, de una niña que cae al agua al intentar coger su muñeca en las costas de Marsella, también determina la temperatura emocional de este largometraje. También Robert Guédiguian le debe muchísimo en su estilo al neorrealismo italiano. 2 películas que sí que me gustaría que las relacionarais con La casa junto al mar. Rocco y sus hermanos, de 1960, de Luchino Visconti, sobre todo el conflicto entre los hermanos y esos amores, en este caso, Guédiguian, el epicentro amoroso lo sitúa en una jovencísima mujer que comparte su vida con uno de los hijos ya talluditos, y en Rocco y sus hermanos son de una edad todos contemporánea, pero también se produce un poco de revuelo en torno a esos amores que van dando un salto de un hermano al otro. En La casa junto al mar no se tratará de un hermano al otro, sino se tratará de Hugo, del hijo de esos vecinos que se quitan la vida porque ya no tienen ninguna gana de vivir. Como decía, Rocco y sus hermanos, pero también La familia, de 1987, ya con un tardo realismo, porque Ettore Scola, que es uno de los grandísimos cineastas del cine italiano, reúne, a manera de resumen también, en esa gran familia, en esa familia, sus dimes y diretes, sus problemas, amores y desamores de varias generaciones. Muy recomendable también que veáis a Ettore Scola. Volviendo a Robert Guédiguian, como os decía al comienzo de este ciclo, Robert Guédiguian vuelca sobre todo la autoficción. Hay mucho de autobiográfico, límites entre realidad y cine se desdibujan, se entremezclan, empezando, como os decía al comienzo, por su propia mujer, la protagonista de todas sus películas. Esta maravillosa Ariane Ascaride, que se interpreta a sí misma, porque ya veis que hay muchísimos guiños. Os decía, hay un guiño en la película que ahora explicaremos y que de alguna forma incide mucho en la metanarrativa que utiliza Robert Guédiguian, donde recupera una película filmada mucho tiempo atrás, donde los 3 actores hicieron un magnífico papel y además con un metraje que les sirve de 31 años atrás para aplicarlo en esta nueva película. Bueno, ese truco que hace metacinematográfico también hace un guiño al espectador. Lo que están viendo es realidad o ficción. Caramba, 30 años atrás, Guédiguian filma la historia de estos 3 muchachos y los confronta con el tiempo presente. Ahí lo deja abierto él. Me parece una sugerencia muy bonita. Robert Guédiguian es hijo de armenio y de alemana, es uno de los grandes cineastas de la migración, del genocidio armenio. Estudió en París sociología, de ahí esa pasión por la comunidad, por las gentes, por las culturas de las distintas organizaciones sociales, de los distintos países. El choque de culturas del Mediterráneo y sobre todo el drama migrante, quizá, aunque solo corresponda a la última parte de la película, incluso los últimos 40 minutos donde se centra en esa tierna historia de los 3 niños que naufragan en una patera y que llegan a duras penas a alcanzar la orilla. 4 eran en un principio, averiguaremos que muere uno de ellos. Es una de las microhistorias dentro de la historia más tiernas y más bonitas y más sensibles que yo he visto últimamente en torno al drama de las migraciones, en esa gran tumba en que se ha convertido el Mediterráneo. Ariane Ascaride, como digo,
su mujer, no solamente es actriz, sino que comparte con Robert Guédiguian su pasión por la sociología. Ella también es socióloga, además de estudiar dramaturgia, y los carteles que estamos viendo en la película, por eso decía el autobiografismo, provienen de la realidad profesional de la propia Ariane Ascaride, una actriz de las tablas llevada a la gran pantalla. Temas como el paro, la precariedad laboral, la inmigración, el papel del ejército en el cuidado de la ciudadanía, las tensiones que, si os dais cuenta, se producen entre el personaje de uno de los dos hijos, de uno de los tres hijos y ese comandante del ejército que va a ver dónde han ido a parar un naufragio de una patera, dónde están esos inmigrantes ilegales. Quiero destacar, como decía al comienzo, la fotografía de Pierre Milon, el fotógrafo que ya filmó trabajos de Robert Guédiguian excepcionales, un cineasta que invito a que descubráis, a que conozcáis. Por ejemplo, Pierre Milon fotografía a Lady Jane, las nieves del Kilimanjaro y el cumpleaños de Ariane, que vamos a ir viendo más adelante. Con respecto a momentos impresionantes de la película, me parece interesante señalar que es un largometraje lleno de pequeños detalles. Guédiguian tiene ese olfato francés para sublimar la cotidianidad y convertir actos como un almuerzo, la preparación de unos condimentos, paseos, tomavistas desde una terraza, las miradas, sobre todo las miradas. Hay una mirada con la que me quedo, que es la de la niña inmigrante cuando mira a sus salvadores, cuando mira a Ariane Ascaride. Y dice por primera vez Shukran, agradeciéndole, habiendo estado mudita y callada todo ese tiempo, los cuidados que le han dado a esos tres hermanos. La gran casona de La casa junto al mar, el título original, La villa, tiene ese protagonismo. La gran casona cerrada, rodeada también de casas cerradas sobre las que, bueno, las agencias inmobiliarias han especulado todo este tiempo. Esta familia es la única ya de las pocas que resisten el paso del tiempo y que aguantan dentro de la casa a pesar de cómo los grandes bancos, los grandes fondos están haciendo con todo el resto de las viviendas a medida que los mayores van abandonando esa comunidad. Por el dinero, le responde uno de los hijos a la pregunta de por qué se están cerrando las casas en ese debate que tienen entre hermanos, eh, recordando esos momentos del pasado, de cuando eran muy jóvenes, esas fotografías en blanco y negro, esos recuerdos sobre la mesa, en las paredes, por el dinero. Todo este mundo está desapareciendo por el dinero. El mundo de papá está dejando de existir por el dinero. Os decía que es una película sobre recuerdos, es una película también sobre una reflexión política, sobre una izquierda burguesada, sobre una izquierda utópica que en el estado del bienestar, naturalmente, se domesticó, buscó la manera de vivir mejor y más o menos siguió fiel a los mandatos del padre, este padre que tiene ese momento del ictus, de esa enfermedad que lo deja totalmente en estado vegetativo. Sí hay una herencia, porque en la película se resalta que el padre tenía una visión y que algunos de sus hijos, al final, todos comparten esa visión, aunque no todos estaban de la misma forma convencidos y de la misma forma integrados. Josep, el más espabilado, le dice a su novia, esa jovencísima y atractiva novia, piensas con la derecha y sientes con la izquierda, como todo el mundo. Es decir, consigues que tu vida sea algo digno gracias a las relaciones contractuales que mantienes con el mundo, pero piensas idealistamente, ¿no? Un hombre desengañado, quizás es el personaje que más me interesa, el de Josep, un hombre que ha sido despedido de su empresa o prejubilado antes de tiempo con un fondo de pensiones lo suficientemente o una compensación económica curiosa para que él pueda vivir
o pueda envejecer de una forma muy digna y que aprovechaba sus últimos años con esta bellísima mujer. El drama de la niña, de la hija de Angel, que perdió, como se nos dice, a la pequeña Blanche, que pereció ahogada, le recrimina a su ya sordo padre, incapaz de interactuar con ella, que si cree que compra su perdón, entregándole una parte mayor de la herencia que a sus otros hermanos, está muy equivocado. La historia de Angel es muy interesante porque mantiene con el pescador del pueblo, un jovencito que se había iniciado en el mundo del teatro gracias a uno de los protagonistas de este apasionante personaje, que yo creo que es el más conseguido, Angel. No en vano, como digo, la actriz es la mujer de Robert Guédiguian, provoca esas miradas presente y pasado en una confluencia, en una historia de amor sorprendente, donde, si nos damos cuenta, el joven pescador que vio de niño a su querida Angel, su idolatrada Angel, se reencuentra por azares del destino con su ídolo de juventud y tiene una hermosa relación. Y dice Angel a sus hermanos, no sé cuánto durará, no sé si serán 24 horas, si serán 2 meses o si serán 2 años. Muy buen papel, por cierto, el del pescador joven, y muy interesante cómo Robert Guédiguian filma las pequeñas destrezas de los pescadores de Marsella, cómo pelan el pescado, cómo pelan la piel y le quitan las escamas, el tipo de red que utilizan cuando habla del tamaño de la red, la abertura de la red para que puedan pasar ciertas especies o capturar otras. Eso me parece también muy interesante. Ella le dice a su joven y recién estrenada amante una cosa: conozco el mundo, he ido a todas partes, soy actriz de teatro. Probablemente esa sea una de las frases también de autoficción que intercambien Robert Guédiguian y su querida y su amada Ariane Ascaride. Me interesan también los recuerdos recientes de los hijos en aquellas navidades en las que el padre tuvo el sueño de hacer como una comunidad ideal con ese Papá Noel repartiendo regalos, que probablemente sería el propio fundador de esa comunidad a orillas de ese mar de Marsella. También, como no, el alma buena de Szechuan está como propuesta, ese maravilloso drama en pantalla, donde vio por primera vez el joven pescador a su querida actriz. Cómo ser justo en un mundo injusto es el mensaje del alma buena de Szechuan y el mensaje de la película de Robert Guédiguian. Una película, como digo, sobre las delicadas relaciones humanas, las relaciones sobre la diferencia de edad, la carta de despedida de los dos padres, terrible momento que recuerda mucho el final de la pareja formada por Stefan Zweig y su mujer, agarrados de la mano en el último adiós, tomándose un montón de pastillas que les conducirá al viaje final, al viaje de lo desconocido. Los mitos de la infancia, los militares que molestan a aquellas personas que, obrando de acuerdo a sus sentimientos, intentan salvar, intentan ayudar a esos 3 niños que probablemente irían de cabeza a un orfanato. Y desde luego el momento también, como digo, de los 3 niños náufragos, de lo mejor de la película correspondiente a la última media hora. Si tuviéramos que repasar la filmografía de Robert Guédiguian e ir viendo cómo su cine ha ido evolucionando, ha ido conformándose en una de las apuestas más apasionantes del cine europeo, nos tendríamos que ir a un momento muy importante de Robert Guédiguian, es el año 1997. Yo diría que esta es una continuación, un epígono, una parte, última entrega de todas las anteriores. Año 1997, Marius y Janet, un amor en Marsella, también con Gerald Melan, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darussen, y Un amor en Marsella, que además obtuvo muchísimos galardones porque fue una película muy recordada, son premios César de 1997 con el premio a la mejor actriz. Una historia pequeña, de pequeños detalles, de Marius y Janet, 2 maduritos, 2 personas ya rozando la cincuentena, con sus 40 años bien cumplidos, que viven
en un miserable barrio de Marsella. Otras películas de las que también me gustaría que habláramos, porque tiene mucho de esa autoficción de Robert Guédiguian, De todo corazón. Lo que pasa es que en De todo corazón, que es del año 1998, Guédiguian introduce con Ariane Ascaride, como no, y Jean-Pierre Dagoucin y Gerard Mellán, de nuevo sus tres actores, el tema de los inmigrantes. En este caso, en esta película hay un migrante negro que ha sido encarcelado bajo esa sospecha o esa acusación de haber violado a una joven. Está muy conectado con el tema de los inmigrantes, a los que de alguna forma el establishment demoniza, acusa de todos los problemas que puede suceder, de las medidas de seguridad. Es muy irónico, es muy gracioso cómo Robert Guédiguian hace desembarcar a una tropa militar para vigilar a tres niñitos totalmente inocentes, inofensivos, a los que ayuda esta generosa familia. También sobre Marsella, las relaciones amorosas, humanas y urbanas, quiero recomendar de Robert Guédiguian La ciudad está tranquila, con Ariane Ascaride, como digo, la protagonista absoluta de todas sus películas. Para mí La ciudad tranquila sería incluso la obra maestra de Robert Guédiguian. Obtuvo la Espiga de Oro en el Festival de la Seminci de Valladolid en el año 2000 y los premios del cine europeo, el premio Fipresci del año 2001. Está ambientada justo de forma contemporánea porque no es baladí que La ciudad está tranquila se estrenara en el año 2000, en el cambio de siglo, en ese año bisagra, y esa heterogeneidad de personajes de la película nos habla de la importancia que tiene buscar referentes en un mundo cada vez más lioso, más confuso y más expuesto a muchísimos peligros. Otra propuesta muy relacionada también con La casa junto al mar, Marillo y sus dos amores, también con el trío de turno, en este caso un ménage à trois, un intercambio de afectos entre Ascaride, Dagoucin y Mellán. Y bueno, el angustiado regreso de uno de los dos amores de nuestra querida protagonista, que al final la sociedad de alguna forma penaliza el ménage à trois o el deseo que hay y que habita en algunos de combinar varios amores a la vez, y da el traste. Marillo y sus dos amores con ese plan. También me gustaría que la vierais. Una película que me gusta, aunque ha sido un poco maltratada por la crítica, pero que me gusta precisamente porque es un poco el reflejo del mundo obrero, el reflejo de unos amigos, otra vez el mismo trío protagonista de La casa junto al mar, que es Lady Jane, del año 2008, y que nos habla de como el pasado también, en la etapa de la juventud, en que estos tres amigos se dedicaban a robar abrigos de visón de la alta sociedad para repartirlos entre los menos pudientes de ese barrio, se volverán a reencontrar años después, como aquí, a causa del secuestro del hijo de Ariane Ascaride. Una película interesantísima, Lady Jane, donde están presentes las constantes de este cineasta. También película soberbia, magníficamente realizada, muy reciente, y que nos habla de las frustraciones, de ese aburguesamiento de las antiguas izquierdas. Las nieves del Kilimanjaro, del año 2011, basada en un poema de Víctor Hugo. Sí, gentes que están felices, que han desarrollado una actividad política comprometida, incluso sindicalista, pero que sufre el asalto de unos enmascarados que les roban sus tarjetas de crédito. Ese choque les hará tambalearse en muchos de sus presupuestos políticos y sindicalistas en esta revisión que hace Guédiguian. Y por último, yo creo que es casi la antecesión o la puerta o el prólogo de La casa junto al mar, el cumpleaños de Ariane. Ariane que cumple años, pero descubre que la vida le da una segunda oportunidad porque esa soledad
hará que Ariane Ascaride, en el cumpleaños de Ariane, salga en busca de aventuras. Nótese que Ariane es el nombre de la actriz. Hay una identificación total entre personaje y persona. En fin, que La casa junto al mar es una buena oportunidad no solamente para disfrutar de esta excelente película llena de matices, llena de pequeñas sensibilidades, que nos reconcilia con muchas cosas, nos reconcilia con la vida, con la actualidad, con las injusticias del mundo y nos hace un poco más solidarios, más empáticos con los demás, con los que nos cuidaron en nuestra niñez y cometieron algún error y que se encuentran en nuestras manos, y con los nuevos, los que llegan, los que cruzan a brazo partido, a nado, el Atlántico o el Mediterráneo y se encuentran con la muerte en una playa de veraneo de la burguesía más tranquila, que se ve sorprendida por la parte más real y más injusta de la sociedad. Un cine de concordia, un cine que yo siempre he llamado humanista y un cine que va mucho más allá del placer estético, aunque también La casa junto al mar es siempre una buena oportunidad para volver al mejor lugar de vacaciones. Espero que la hayáis disfrutado y nosotros nos veremos aquí en la Filmoteca de Villaverde muy pronto con otro título de estos que son sobre cine, pero mucho más. Hasta luego.